Héctor Frisby, perdón aquí por alargamos un poquito el corte para a fin de que todo esté en orden y tenga la calidad que usted y el doctor Frisby se merecen, desde luego. Mi querido doctor, bienvenido nuevamente, ¿cómo estás? A ver. Aquí desde Golden, Colorado. El día de hoy quiero platicarles acerca de una noticia que leí el 7 de diciembre. El 7 de diciembre hubo una nota de prensa que sacó la Organización Mundial de la Salud respecto a un brote muy importante de difteria en Bangladesh y en Myanmar. Son dos países muy pobres que están muy alejados. Incluso Bangladesh es usado como el referente cero de pobreza. Es un país en el cual los índices de pobreza son muy altos. Desde luego, esto cae hacia la población y bueno, los índices de vacunación, el acceso a los programas de vacunación, el acceso a los alimentos, el acceso a los servicios de salud es muy poco para la población en Bangladesh. Y bueno, aquí hubo un brote de difteria. Lo que más llama la atención de este brote de difteria y la razón por la que lo quise mencionar el día de hoy es por la relación que existe con los programas de vacunación, que ya lo hemos platicado en intervenciones previas aquí en Disyuntiva. Es muy importante que la gente se vacune y yo quiero dejarles una tarea a quienes nos hacen el favor de vernos aquí en el noticiero de Disyuntiva Nautas, que se vuelvan embajadores y misioneros para convencer a la gente que no se quiere vacunar, que incluso pongan a su disposición mi información. Yo puedo platicar con la gente que no quiere vacunar a sus hijos, porque esto es un error gravísimo que incluso para mí, desde mi perspectiva como médico, raya en la criminalidad, porque le estás condenando a tus hijos a unos riesgos que no deberían existir en sus vidas. La vacunación, los sistemas de vacunación, los esquemas de vacunación y particularmente el esquema de vacunación en México, que es uno de los mejores en el mundo, reportados por la Organización Panamericana de la Salud y la Organización Mundial de la Salud, protegen a los niños. El acceso es casi universal a las vacunas y es un error terrible que los niños no se vacunen. La difteria es una enfermedad que está causada por una bacteria que se llama Corynebacterium diphtheria, y causa una enfermedad primordialmente respiratoria en un principio, pero la parte más grave de esta enfermedad es que produce una toxina. La combinación de esta bacteria con el sistema inmunológico del paciente y la respuesta inflamatoria produce una toxina que causa particularmente unas placas entre amarillas grisáceas que se ubican en la garganta de los niños, en la laringe de los niños, y esto causa un proceso inflamatorio que se va causando un efecto dominó, causa más exudado, más inflamación, llega a obstruir las vías respiratorias y las personas que sufren de esta enfermedad pueden morir. Los esquemas de vacunación protegen después de aportarle al paciente las 3 dosis necesarias en el esquema de vacunación, e incluso ya se incluye el componente de difteria en vacunas que tienen muchos componentes. A veces son 3, a veces son 5 y a veces son 6 componentes los que tiene, y ahí ya está la difteria considerada. No debemos pensar que esto nunca nos va a llegar, que está hasta Bangladesh, que nunca va a acceder a nosotros, porque digo, es muy poco probable que una persona que vive en Bangladesh se pueda subir a un avión y pueda transmitir la enfermedad a alguna persona. E incluso bueno, los esfuerzos que está haciendo la Organización Mundial de la Salud en este momento es para contener la enfermedad y que se mantenga en esa región, que no vaya a migrar. Afortunadamente no es una enfermedad que tenga un periodo de latencia muy largo o que se haya presentado en una zona de mucho tránsito internacional. Sin embargo, la atención médica a las personas que están infectadas es a través de 2 organizaciones, es a través del Ejército de Salud de la Organización Mundial de la Salud, que manda gente a que se haga cargo del brote, y también de Médicos Sin Fronteras, esta organización de Médecins Sans Frontières francesa, va al sitio donde se presentan los problemas de salud y bueno, producen
estrategias para acceder a las personas. Lo importante aquí hay que señalar es que muchas de estas personas van a viajar y entonces en el momento en que viajan pueden estar transportando, pueden ser vectores para contaminación y se puede escapar en algún momento un paciente que sea transmisor, incluso que no esté enfermo, pero que pueda ser un vector, que pueda trasladar el Corynebacterium diphtheria, lo pueda traspasar hacia otro lugar que tenga más movimiento de persona, o por alguna equivocación, alguna persona, siempre hay gente curiosa que quiere ir a ver, a tomar fotos, y todo este tipo de cosas, puede empezar a expandirse la enfermedad. Y desafortunadamente, la campaña esta que hizo el doctor inglés, que las vacunas causaban autismo y todas estas tonterías que empezó a decir, tuvo eco en mucha gente que se siente muy macrobiótica y muy naturista y muy que creen en la conspiración de la industria farmacéutica en contra de la salud mundial y todo este tipo de cosas. Entonces, no vacunan a sus hijos. Entonces, hay una cantidad muy importante de gente no vacunada, principalmente niños y adolescentes ya, que no están vacunados, que no están protegidos y pueden ser víctimas. Y el problema más importante de todo esto es que es muy probable que el Corynebacterium diphtheria, una vez que es expuesto a población que está parcialmente vacunada, es decir, que infecta a alguna persona que está vacunada y no logra causar enfermedad, va a generar una mutación para protegerse en contra del sistema inmunológico de esta persona, y la consecuencia potencial de esto es que se genere un Corynebacterium mucho más resistente, incluso resistente a la vacuna, porque la vacuna ataca solamente un mecanismo de replicación de la célula, un mecanismo de construcción de la pared celular, pero la bacteria tiene la capacidad, la inteligencia como para sobrepasar ese mecanismo de defensa y crear una cepa resistente. Entonces, el no vacunar a la gente es muy peligroso, porque esto puede causar una epidemia mundial, e incluso en los libros de epidemiología podemos leer que ya se ha retrasado la gran epidemia que iba a matar a mucha gente, porque esto se presentaba de manera cíclica, que se presentaba cada 150 a 200 años, se presentaba una gran epidemia mundial que arrasaba con una cantidad impresionante de cientos de millones de personas en el mundo, y esto se pudo frenar no por otra razón, sino por el programa universal de vacunación a la población. Pero desafortunadamente ahora estas personas que no están actuando de manera responsable están abriendo un frente de oportunidad para las bacterias y los virus, para que a través de ellos se generen cepas mucho más resistentes y puedan atacar a las personas, causar enfermedades que ahora van a ser resistentes, tal vez no solamente a las vacunas actuales, sino también a los antibióticos, porque hemos abusado de los antibióticos. Yo creo que esto es un problema que apenas está surgiendo y es una advertencia de lo que puede pasar, y es por eso que personas informadas como quienes hacen el favor de escuchar nuestras cápsulas aquí en Disyuntiva, que saben que el programa de vacunación no causa autismo, que el programa de vacunación no es algo peligroso bajo ningún concepto, solamente en personas que tienen riesgos muy específicos, ya lo hemos platicado, como síndrome de Guillain-Barré o alguna alergia particular a alguno de los componentes de la vacuna, son las únicas personas que no se pueden vacunar. Entonces es muy importante que se vuelvan embajadores y transmisores de esta enfermedad y remitan a la gente a las cápsulas que hay en el canal de YouTube que tengo, recuérdenlo, ahí pueden buscar en donde dice videos, listas de reproducción, ahí van a encontrar todas las intervenciones de disyuntiva y pueden buscar el de las vacunas, e incluso ahí me pueden escribir y yo contesto habitualmente en cuestión de horas todos los mensajes que me mandan, pero vuélvanse embajadores del Programa Universal de Vacunación. También vuélvanse embajadores de la no utilización de antibióticos si no es bajo prescripción médica. Y la tercera que les quiero recomendar ahora que estamos en esta época de frío y que la mayoría de la gente utiliza guantes o no se lava las manos porque está fría el agua, recuerden, el lavado de manos es el tercer mecanismo para evitar transmisiones en esta época. Es muy importante que lo entiendan. Si quieren, se pueden meter al sitio de la Organización Mundial de la Salud. En inglés es WHO como WHO, pero es World Health Organization. Ahí se pueden meter
y ahí hay un sitio en la parte superior izquierda donde pueden hacerle clic y les despliega la información en español. La página principal de la Organización Mundial de la Salud, en la parte superior izquierda también, tiene ahí una casilla en donde habla específicamente de los brotes epidémicos que hay en el mundo y ahí pueden leer en qué países en el mundo hay cólera, en qué países en el mundo hay brotes de H1N5 en este momento, en qué países hay difteria, que ese es el que más me preocupa, la difteria, porque particularmente las enfermedades cubiertas por los esquemas de vacunación intencionalmente están en los esquemas de vacunación porque son enfermedades con una mortalidad muy alta y una velocidad de transmisión notable. Entonces es muy importante que la gente lo lea, esté informada, no se espanten y les repito, reitero, si tienen alguna duda me pueden preguntar en cualquier momento, ya saben que yo estoy para servirle y yo les contesto todas sus preguntas. Influenza estacional, ya hay desafortunadamente algunas víctimas reportadas en esta temporada. Ahora es la H2N3, los casos que se están presentando y confirman lo que nos has dicho tú sobre esta mutación precisamente de estos virus y de estas bacterias que hay que tener esa base de prevención en las vacunas. Hay personas que se vacunan, a veces no todos los años, pero sí ya tenemos una base, digamos, de protección para cualquiera de estas tipos de cepas, ¿no? A lo mejor no tenemos exactamente el H2N3, pero si tenemos el H1N1, pues sí de alguna manera también nos sirve para combatir y para evitar precisamente que se presenten muertes, sobre todo en grupos vulnerables, que son adultos mayores y niños o personas con algún padecimiento ya de vías respiratorias. Por otro lado, doctor, también comentar lo que decíamos ayer que discutíamos el tema de, vamos, si algo bueno se ha hecho a través de estos gobiernos, de este régimen, porque también hay cosas que se han hecho, es desde el sector salud estas campañas de vacunación que han logrado justamente erradicar algunas enfermedades como la polio, ¿no? Como estas mismas, difteria y otras, la viruela, ¿no, doctor? Aquí del país, aquí en México, que yo recuerdo que a mí me impresionaba mucho ver ya ni siquiera a un familiar que te interrumpa, Jorge, contra la viruela ya ni siquiera se... Perdón que te interrumpa, Jorge. Contra la viruela ya ni siquiera se vacuna porque es una enfermedad que está considerada erradicada en el mundo. Solamente hubo un brote hace 3 años en un país de África y fue contenido, pero el peligro es ese y por eso la Organización Mundial de la Salud y Médicos Sin Fronteras tienen unos ejércitos que en menos de 24 horas llegan al sitio donde está reportado el brote y por eso es muy importante que se reporten las enfermedades infecciosas de transmisión, incluso las enfermedades de transmisión sexual como sífilis o gonorrea, porque se pueden causar epidemias y sabemos todos los que nos dedicamos a la profesión de la salud que las bacterias y los virus están esperando solamente así. Imagínense como una muralla de una pared de una presa que está conteniendo todas las enfermedades infecciosas y está empujando constantemente para romper esa presa y lo único que está haciendo la población, las personas que están decidiendo no vacunar a sus hijos es hacerle un agujerito a esa pared de la presa y sabemos que a partir de ahí puede haber una epidemia mundial. Entonces es un acto de irresponsabilidad. Estoy leyendo aquí en las preguntas del chat en YouTube que Felipe 35, ahí tiene una serie de números, pregunta si la vacuna es para curar o para prevenir la enfermedad. Cuando yo veo este tipo de preguntas, lo único que se me ocurre es pedirles una disculpa porque no les he explicado cómo es que las vacunas funcionan y eso es una omisión de mi parte. Yo asumo que ustedes lo saben y eso es una omisión de mi parte. Ustedes no están obligados a saberlo. La vacuna, ¿cómo actúa una vacuna? La explicación es muy sencilla. La vacuna lo que hace, hay 2 tipos de vacunaciones. Hay unas vacunas que normalmente inyectan al germen vivo, inyectan al virus o a la bacteria vivos atenuados, o sea, se baja la concentración de virus,
porque para que un virus o una bacteria genere enfermedad, tiene que ser transmitido en una concentración, vamos a decir, tiene que ser un ejército completo, un batallón completo de virus o de bacterias, tiene que infectar a la persona y eso ya le genera enfermedad. Si solamente mandamos 15 soldaditos, esos 15 soldaditos lo único que van a hacer es que van a exponerse a nuestro sistema inmunológico los va a reconocer y va a formar defensas particulares contra eso. Eso es lo que se llama una vacuna de virus vivos atenuados. Ese es un tipo de bacteria, de vacuna que existe. El otro tipo de vacuna que existe, alta infectividad, da modificaciones a las proteínas de la membrana, como la de proteína H o la proteína 1, que es la exosaminidasa o la neuroaminidasa, que son los virus H1N5 y todo. Eso es lo que va variando. Bueno, nosotros lo que inyectamos es una parte estructural sólida del centro de ese virus para que no generen resistencias contra eso, porque lo pueden modificar. Entonces, el segundo tipo de vacunas que hay es para fracciones de los virus. Se inyectan pedacitos esenciales de la estructura y entonces el sistema inmunológico los reconoce y genera inmunidad contra esas estructuras virales o esas estructuras bacterianas. Y entonces, cuando el virus completo llega a la persona, ya lo está esperando el sistema inmunológico en esas partes estratégicas y entonces el sistema inmunológico ya tiene una estrategia perfectamente bien diseñada para atacar esos puntos débiles de los virus o las bacterias. Así es como funcionan las vacunas. Cuando hablamos de vacunas no estamos hablando de tratamiento. Estamos hablando de vacunación. Ahora, seguramente ustedes estarán pensando, bueno, entonces, ¿por qué a un paciente cuando lo muerde un perro o lo muerde algún otro animal transmisor de la rabia como un tejón o un zorrillo o un mapache, le ponen la vacuna contra la rabia si ya se expuso? Y ya, bueno, lo que pasa es que nosotros aprovechamos lo que estaba mencionándoles hace rato, el periodo de latencia, el momento en el cual la persona se expone al virus de la rabia y el tiempo que tarda para construir el ataque contra la persona y generar una infección o una enfermedad. Nosotros en esa ventana de oportunidad podemos utilizar la vacuna porque la vacuna va a generar inmunidad en un periodo de 48. ¿Perdón? Como ocurre también con la vacuna del tétanos, ¿no? Que es justamente cuando ya la tiene el paciente. Exactamente, porque lo que se inyecta cuando la persona ya fue infectada o ya fue expuesta potencialmente al tétanos, lo que se inyecta ya no es la vacuna, se inyecta el toxoide tetánico, que es una fracción del tétanos que lo que va a hacer es que va a generar una respuesta rápida en el paciente para que se defienda contra eso, pero lo ideal es que el paciente se vacune por lo menos cada 10 años contra el tétanos en países en vías de desarrollo como México. Acuérdense que el tétano se transmite a través de las evacuaciones y desafortunadamente en México todavía hay muchos perros y personas también que evacúan al aire libre. Incluso les platicaba que hace muchos años, cuando yo tomaba clases, digo, a mí me tocó estudiar medicina de 84, 89, cuando yo estudiaba medicina, decía un maestro, ya no recuerdo quién lo decía que si el excremento fuera fosforescente en México no necesitaría alumbrado público, porque la cantidad de gente que evacúa y los perros que evacúan al aire es tan impresionante que el aire está lleno de materia fecal. Si tú haces un cultivo de los barandales del metro, de muchos lugares, digo, como dices tú, discúlpeme si están desayunando, pero es que esa es la realidad. Por eso es tan importante el lavado de manos y el lavado de manos con agua y jabón principalmente. Espero que se haya entendido lo de las vacunas. Si no me lo dicen y con mucho gusto vuelvo a platicar. Doctor, claro que sí, hay mucho nuevamente en redes sociales, aquí comentan precisamente de este tipo de videos de supuestos especialistas que dicen la verdad sobre las vacunas o sobre el mismo cáncer, ¿no? Que dicen, no, es que el cáncer es completamente curable por esto y la conspiración, como dices, todas estas teorías que parece mentira, pero nuevamente hoy esta
acceso a mucha información, diría Trump, fake news, ¿no? Que hay mucha privando en las redes sociales, está causando precisamente que aún en países desarrollados o con mucho acceso a la información tengan información falsa en este caso, y por eso hay que aclararlo mediante este tipo de información científica y con bases, doctor, lo que sí es, lo que no es, lo que causa, por ejemplo, en base a, como tú dices, a reacciones que han sucedido, que ciertos organismos presentan a las vacunas, o a vacunas muchas veces, como ocurrió recientemente, me parece que fue también en Veracruz, donde les aplicaron vacunas ya caducadas, causaron la muerte de varios niños, generan que se haga información falsa culpando a las vacunas en sí de ser nocivas, cuando son casos específicos, te digo, como esas vacunas echadas a perder, o como casos de organismos específicos, como nos lo has dicho, en lo individual, que generan algún tipo de reacción que pueden llevar a derivar incluso en la muerte, ¿no? Pero eso se aplica de manera generalizada, diciendo que las vacunas son incluso nocivas, ¿no?, en su aplicación, y mucha gente pues se la cree, lamentablemente. Sí, acuérdense que ya platicamos del caso de Veracruz, que es lamentable, que no se les olvide, por favor, el próximo año, en el momento de las elecciones, que eso sigue impune. O sea, eso fue un crimen de lesa humanidad, darle agua a los niños en vez de quimioterapia y darles vacunas caducadas. Eso es una vileza que no se le hubiera ocurrido ni siquiera a Hitler. Entonces, y eso lo hizo Javier Duarte, que es un político, que pertenece a un partido político en particular y que es amigo, y es que no se les olvide, por favor. Yo soy apartidista, yo nunca he pertenecido a ningún partido porque como lo decías tú hace algunos momentos, todos los partidos hacen acarreos, todos los partidos hacen ese tipo de cosas, tenemos que ser muy cuidadosos, pero eso sí son cuestiones imperdonables, eso nos habla de una perversidad y de una maldad. ¿Y sabes cuál es la parte más grave de todo esto? Que todo mundo lo sabe, y la gente educada en salud lo sabe, y este individuo no ha recibido un castigo, simplemente por eso que hizo. Eso es un homicidio imprudencial masivo a una población, y simplemente, digo, en México no existe la pena de muerte, pero eso sería suficiente como para que alguien se pudriera en la cárcel por el resto de sus 15 vidas, para quien cree en la reencarnación. Entonces, eso es muy grave. Estoy leyendo un otro comentario ahí, que Teresa está diciendo, muchas gracias en primer lugar por sus preguntas. Me está diciendo que está escribiendo ahí que por eso se erradicó la poliomielitis en México. Desafortunadamente los casos son incidentales de poliomielitis en México, pero aún existen algunos casos por gente que no se vacuna definitivamente, y no se vacunan dos tipos de personas: las personas que no tienen acceso a la vacunación, y que es prácticamente inexistente en México. El esquema de vacunación es universal, es gratuito y está al acceso de cualquier persona. O las personas que tienen creencias aberrantes contra la vacunación. Son los únicos dos grupos. Entonces, la poliomielitis es una enfermedad que es un reto para la Organización Mundial de la Salud, porque sigue siendo una enfermedad prevalente en muchos países del mundo, principalmente en países en vías de desarrollo, y tristemente, como se los he platicado, tristemente aquí a 30 millas al norte de donde yo vivo, existe una ciudad que se llama Boulder, en el cual hay gente muy hipiosa, muy macrobiótica y muy todas esas tonterías, que no vacuna a sus hijos, y se están empezando a ver casos de poliomielitis en niños, lo cual es gravísimo. Y lo más grave de esto, como se los comentaba, es que estos casos de poliomielitis pueden ser como una roca en el agua, pueden empezar a generar una onda expansiva, y los virus de polio que están en otras personas que estamos vacunados pueden identificarse con ese nuevo virus que está, y pueden generar una mutación. Recuerden que los virus causan una mutación necesaria, igual que cualquier otra especie viva, como los seres humanos. Nosotros tenemos mutaciones, y las mutaciones se presentan entre 150 a 200 generaciones. Entonces, para que haya 150 o 200 generaciones en un ser humano, pasan muchísimos años. Pero en un virus se reproduce cada día.
varias veces, entonces 150 o 200 generaciones se alcanzan en un periodo muy breve de tiempo y los virus pueden generar bacterias y si nosotros le abrimos esa puerta de oportunidad a los virus o las bacterias, algún día va a haber una epidemia en la cual no vamos a tener vacunas, no vamos a tener antibióticos para combatirla y se van a morir cientos, sino miles de millones de personas. Pues así es, doctor. Lo afortunado es que pues hay personas especialistas como tú que se dedican precisamente a difundir el conocimiento con bases científicas y académicas y nosotros te damos las gracias siempre por ampliar justamente nuestra cultura sobre todos estos temas, mi doc. Te mandamos un abrazo como siempre y todo nuestro agradecimiento y reconocimiento hasta allá y pues esperamos ya la consulta de la siguiente semana, mi querido doctor. Vacúnense contra la influencia. Y Gaby González, si tu amiga se quiere poner en contacto conmigo respecto a las dudas que tiene de la vacuna de la influenza, porque los virus están entrando a su cuerpo, eso que no le quepa la menor duda. Entonces, lo único que se le está haciendo es se les está regalando con la vacuna una estrategia para que no se enfermen de manera más grave. Les mando un abrazo, un saludo, mis mejores deseos y nada más les leo algo que publiqué en alguna otra contribución que hago, que bueno, de vez en cuando me preguntan mi punto de vista respecto a posiciones políticas. Les voy a leer algo que publiqué que dice, estaban hablando de la unión de Andrés Manuel López Obrador con el partido, quién sabe qué es, el PES, no sé ni siquiera qué es, que es un partido en el cual es muy de derecha. Exactamente, les leo lo que escribí ahí, nada más, lo único que les dije que tal vez la unión con el partido del PES y Andrés Manuel López Obrador retrata la realidad nacional con un mínimo de conciliación. Quiero pensar que México ya no está para estar peleando, insultándose y descartando al que piensa diferente. Tenemos que ser incluyentes. Se requiere inteligencia y tolerancia. Les mando un abrazo.